La libertad de empresa, eso es algo que defienden desde el libre comercio y esa concepción muy de derecha, porque pues bueno, hay que ser libres, ¿cómo así que estatizar las cosas? Analicémoslo desde un solo ejemplo, así que este es un video bastante didáctico para dummies, para desconocedores o también para tarados que viven defendiendo las vainas que no entienden, así que vea el video completo y después si quiere me insulta. Voy a poner como ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una institución del Estado para el beneficio de los menores de edad y las familias en términos generales. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al ser una institución del Estado, pues mueve muchísimos recursos para la infancia y la adolescencia en Colombia, ¿ok? Desde el punto de vista del manejo del Estado con la infancia, pues todo debería hacerse allí mismo, es decir, la contratación de sus trabajadores en los territorios, en las capitales, en la zona rural, etcétera, debería ser directa, pero no. Los trabajos que se hacen en el bienestar debería ser directo, pero no. Debería la alimentación manejarse de forma directa y los rubros, pero no. ¿Y por qué pasa eso? Se preguntará usted. Ya más de uno estará respondiendo, es que el Estado es muy ladrón, es que los gobiernos roban. No, a eso se la pasan robando todo ahora. Eso es mejor que lo hagan los privados. ¿Ha escuchado usted ese tipo de cosas? Pues bueno, eso no es un invento de algún político colombiano o algún escritor colombiano o algo por el estilo. Eso viene de más atrás y viene de mucho más lejos. Esa es una política económica liberal de la Escuela de Chicago y adicionalmente pues todos los que se han formado en economía y que tiene que ver con ese libre cambio anglosajón y esa visión de Margaret Thatcher. Si no recuerda quién es ella, vaya y busque en Google. Pero bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que al Estado hay que pudrirlo, hay que acabarlo, hay que destruirlo a tal punto que se considere en el imaginario colectivo que es incapaz y hay que entregarle todo eso a la empresa privada y que la empresa privada haga lo que tiene que hacer. César Gaviria hizo la tarea con la apertura económica y después siguieron los demás y así sucesivamente. Volviendo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿qué pasa? Pues empezaron a tercerizar todo. Los contratos de los trabajadores, entonces los contratos son tercerizados, todo el mundo allá es contratista ahora pues, y eso pues sirve como manipulación también, porque hay partidos políticos, como es el caso de Partido Verde, por ejemplo, y en su momento Cambio Radical y todo, que reciben una institución, o sea, tome, le entrego esto, porque así es el juego de poderes en política, así es, entiéndalo. Entonces le entregan al instituto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a un partido, y ese partido pues lo manipula todo, entonces empieza a entregarle un empleo a este, tome, contratista, este contratista me sirve, así no sea idóneo, así se ha manejado siempre. Pero ese no es el detalle más escabroso. El detalle más escabroso es cómo se contrata el dinero grueso del bienestar familiar. Si usted no sabía, présteme mucha atención. Se saca todo a licitación, la comida, la bienestarina, todo lo que se vaya a necesitar a licitación. Pues bueno, hay gente que está en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, que tiene que ver con esos partidos que manejan esas entidades y que ya saben cómo se maneja todo eso. Entonces hay un primo que saca una empresa que es el que licita, pero entonces sacan un pliego donde dicen cómo debe ser la empresa, que solamente lo cumple el primo, pero adicionalmente el primo crea la otra empresa con otro primo o un amigo que hacen unas uniones temporales porque el otro sí tiene experticia en servir los platos, por poner un ejemplo pendejo, y entonces de esa forma el negocio va pasando de un bolsillo a otro, de un bolsillo a otro, pero en el mismo pantalón. Pasa de un bolsillo a otro en el mismo pantalón y ahí se van moviendo. Ahí está esa libertad de emprender, esa libertad de empresa que más de uno promulga por andar leyendo a Robert Kiyosaki. Y el dinero que es para la infancia, vea, se lo mecatean completo. Y usted dirá, pero eso es por ser corrupto. Bueno, sí, puede ser. Digamos que en esa forma antiética de manejar los negocios lo manejaran, pero se llevaran las vainas bien, uno diría, bueno, qué puta, le están haciendo las vainas bien. Prefiero una buena tiranía a una mala democracia. Pero no lo hacen, marica, no lo hacen. Esas familias tienen a sus niños estudiando en universidades como los Andes, en universidades como el Externado, que ya han salido cosas en las redes sociales, donde esos muchachitos van a estudiar a la universidad en Porsche, van a estudiar a la universidad en Mustang, van a clase
en carros de altísima gama. Esa mierda no tiene sentido ni siquiera en el sistema capitalista. Que un culicagao de 18 o 20 años vaya en un carro de 500 millones de pesos a recibir clase para formarse como administrador de empresas, para manejar qué empresa, pues esa empresa, esa misma que se está cogiendo la plata del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque su papito es un berraco para hacer empresa, su papito es un berraco para ser contratista y su papito, aparte de eso, mueve billete con senadores, representantes a la Cámara y se maneja con un partido que está cooptando una entidad, como por ejemplo el bienestar familiar en esto, que es solamente un ejemplo didáctico para que usted me entienda. Así que en conclusión, cuando alguien dice, no, pero ¿cómo van a estatizar las entidades? No, ese es el colmo, ya llegó el socialismo, esto se acabó, castrochavismo, Venezuela, Nicaragua, siempre repiten la misma mierda. Pues bueno, entendamos algo. Estas instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es mejor que lo maneje el Estado, que es de todos. Y más bien aprendamos a hacer veeduría de lo que están haciendo esas entidades. ¿Por qué? Porque así como está ahora, con su libertad de empresa y que los grandes empresarios empiecen y el Estado al servicio de la libertad de empresa, se están mamando todo el bendito billete en todas las benditas entidades del Estado. Hay que entender eso y eso tiene que cambiar. ¡Ay, que eso es socialismo! Si usted le tiene miedo al socialismo es porque nunca ha leído de esa vaina o porque no entiende qué es eso. Y entienda algo muy importante. No solamente existe el capitalismo y el socialismo. Se desarrollan nuevas formas desde que usted tenga un pensamiento crítico, abra la mente, empiece a pensar, empiece a buscar respuestas y no se quede solo con lo que yo le estoy diciendo o con lo que le dice cualquiera por acá en las redes sociales. Ahora déjeme saber acá en los comentarios qué opina de todo esto.